Cordial saludo. En el video de hoy veremos cómo financiar una empresa mediante obligaciones financieras o deudas financieras con instituciones bancarias. Hemos visto una primera financiación en videos anteriores en donde observamos que los proveedores son una fuente de financiación. Esta fuente de financiación que conocemos como deudas comerciales o cuentas por pagar a proveedores. Hoy vamos entonces a revisar cómo las obligaciones financieras, específicamente de corto o largo plazo, nos pueden apoyar para este propósito. Entonces, siguiendo con el modelo de Excel que hemos venido haciendo, ya hemos logrado obtener nuestro activo total. Aquí, como hemos podido ver, tenemos las composiciones del corriente. Claramente, caja y bancos todavía no lo hemos visto porque esa parte hace parte de ya la conclusión de cómo ingresa el dinero, inclusive de las cuentas, de los ingresos de las cuentas del pasivo, que es justamente lo que estamos haciendo hoy. Entonces, hasta ahora vamos en un total de activos de 789 y nos hace falta el componente de caja que lo veremos en el próximo video. Por ahora, tenemos los requerimientos, lo que requiere esta empresa para financiar su capital de trabajo o su activo corriente en las correspondientes cuentas de cartera e inventarios. Y tenemos la inversión en no corrientes o CAPEX, que son en este caso 596 millones de pesos. Es decir, ya tenemos que buscar financiación por 909 millones de pesos. Esto es entonces lo que tenemos hasta este instante. Recuerden que esto surgió por la cartera, surgió de las ventas, que fueron de 1 millón, y porque concedimos un crédito a 60 días. Y por el otro lado, los inventarios surgieron con un costo de ventas del 77%, lo cual nos conllevó unos costos de ventas de 770,000, que a su vez dieron inicio al juego de inventarios, y ahí comenzamos el inventario final a dilucidarlo. Entonces ya tenemos las dos cuentas del corriente más importantes, y ahora también en el video anterior vimos el activo fijo o el CAPEX, que en este caso es de 596 millones de pesos, para un total de esos rubros de 909 millones, para lo cual tenemos que buscar financiación. Ya tenemos una primera financiación, que son 226 millones de pesos que vamos a obtener con los proveedores. Entonces ahora tenemos otras tres fuentes de financiación. Tenemos la fuente de financiación con obligaciones financieras, que se divide en dos partes, las de corto plazo y las de largo plazo, y los aportes de capital o el patrimonio de la organización. En cuanto al aporte de capital, tenemos que hablar que es la inversión de los socios, es el dinero directamente de los socios, los cuales, en este caso, ellos van a ser remunerados a través del dividendo. A través del dividendo, nosotros vamos a compensar el dinero que nos den los socios, mientras que las obligaciones financieras van a recibir como cambio intereses, los cuales se van a convertir en gastos financieros. En nuestro balance. Los gastos financieros. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que los gastos, intereses y los dividendos hacen parte de la remuneración de las otras dos fuentes de financiación. Asumamos para nuestro ejemplo que esta empresa va a autorizar, sus socios van a autorizar un grado de endeudamiento del 40%. Es decir, el 60% lo van a poner sus socios. En ese orden de ideas, el 60% de esos 909 millones de pesos van a ser aportados por los inversionistas. Significa que aquí ya tenemos una primera financiación, que son los aportes de capital. Los aportes de capital van a ser esos 909 millones por 1 menos el grado de endeudamiento, porque pues si el 40% es el grado de endeudamiento total, el 60% va a ser lo que los socios van a colocar. En este caso, los socios van a colocar
545 millones de pesos. Adicionalmente, tenemos los préstamos bancarios. En los préstamos bancarios va a ser entonces la diferencia entre lo que tenemos que invertir para poder crear esta empresa, menos lo que nos financian los proveedores, menos el aporte de capital. Esto va a ser los préstamos bancarios. Y lo vamos a limitar a que si esto es negativo, pues no busque financiación. Entonces ponemos que obtenga el máximo entre esta resta y 0 para que en el caso en que los proveedores o los inversionistas pongan más dinero del que se necesita, el modelo no busca financiación a través de bancos. Eso quiere decir que las cuentas por pagar con proveedores van a ser 226 millones de pesos, el aporte de capital de los socios, porque ellos tomaron la decisión de un grado de endeudamiento del 40%, ellos entonces decidieron colocar el 60% de lo que requiere la empresa, en este caso 545 millones, es una inversión por parte de los socios, y unos préstamos bancarios de 137 millones de pesos, que es la diferencia para completar los 909 millones de pesos que esta empresa requiere. ¿Cómo los va a conseguir entonces? Ya tenemos entonces financiada toda esta empresa. Esto entonces va a tener sus diferentes repercusiones. Vamos a ver cómo se coloca esto ya repercutió en el flujo de caja del método indirecto. Esto no hace repercusión en el estado de resultados y haría repercusión en el estado de situación financiera. Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, acá tenemos que ya vamos a solicitar un préstamo que nos lo van a prestar al 10% y que el préstamo va a ser a 5 años y que el saldo del préstamo ya lo tenemos considerado, es de 137 millones de pesos. Entonces tenemos un grado de endeudamiento del 40% decidido por los socios. Eso quiere decir que el 60% lo van a colocar ellos, 40% lo van a colocar los demás. Que el banco me dio la tasa del 10% y que yo solicité a 5 años el préstamo y que el préstamo que va a solicitar es de 137 millones de pesos. Esto lo voy a hacer con alguna entidad financiera tipo Bancolombia, Scotiabank, Banco de Bogotá, cualquiera entidad que esté autorizada para dar préstamos bancarios. Entonces, vamos a hacer un método de liquidación simple en donde todos los años se va a amortizar a capital de manera igual. Como la amortización a capital es básicamente cómo le voy a devolver el dinero al banco. Y entonces se lo voy a devolver en 5 cuotas de 27 millones de pesos cada una. Entonces, el primer año, pues al pagarle, ya le va a quedar debiendo 109 millones de pesos. El segundo año le voy a pagar 27, entonces yo le voy a quedar debiendo 82 y así sucesivamente voy a darle 54. En el cuarto año le voy a deber 27,465 hasta el quinto año en donde ya pagué la financiación completa y ya terminé de pagar toda esta parte del pasivo. Entonces, asimismo, se va a ver reflejado en el estado de situación financiera. Observe cómo se va a ver reflejado. Entonces, tenemos acá dos componentes. Recuerden que las obligaciones financieras, en un principio, van a tener dos componentes. Un componente que es la porción corriente, que es todas las obligaciones que son a corto plazo, antes de un año, que en este caso, apenas yo saco crédito, van a ser estos 27 millones que voy a tener que pagar el próximo año, o sea, durante este año que viene. Y los 109 millones de pesos es la porción de largo plazo de ese crédito, que son entonces los 109 millones que se deberían en los próximos 4 años. La suma de estas dos cifras, como pueden observar acá, será 137 millones de pesos, que es el total del préstamo. Así de esta forma, entonces, yo voy a todos los años, la porción corriente, de verla. Entonces, la suma de todos estos, pues va a ser la suma de todos los años de amortización que voy teniendo cada vez que yo voy a amortizar 27 millones de pesos cada año. Entonces, cada año voy a tener una obligación de 27 millones 465. En cambio, la porción de largo plazo sí va disminuyendo
en la medida en que yo voy pagando la amortización. Como se dan cuenta, la suma de esto me va a permitir llegar a un pasivo de cero. O sea, la suma no, sino la correspondiente amortización de cada uno me va disminuyendo el pasivo y de esta forma, entonces yo voy obteniendo la posibilidad de la financiación en cada uno de los años, en donde la financiación voy a irla bajando en la medida en que yo amortice a capital. Yo voy amortizando cada año. Entonces, recuerden, la suma de estos dos del primer año va a ser lo que le voy a deber al banco en total. La suma de estos dos va a ser lo que le voy a deber al banco en el año 2, que van a ser 109 millones de pesos, porque se supone que yo ya pagué esos 27 millones de pesos. Entonces, en el segundo año ya sale un flujo de caja, se me va, amortizo 27 millones de pesos en el segundo año. Entonces, en este año ya amortizo estos 27 millones de pesos y como consecuencia ya se baja la deuda. Entonces, si sumamos, por ejemplo, los 82 millones de largo plazo que debo a largo plazo, a más de un año, y los 27 millones de pesos que es el compromiso que ya tengo antes de un año o dentro de un año. Y lo que he pagado del crédito, que son 27 millones de pesos, van a significar los 137 millones de pesos. Igual va a ser el próximo año. Entonces, el próximo año vuelvo a amortizar 27 millones de pesos. Entonces, vuelvo a amortizar 27 millones de pesos. Entonces, la suma entre lo que debo a largo plazo, que son 54, más 27 millones de pesos, que es lo que debo a corto plazo, más lo que pagué este año, más lo que pagué el año pasado, es la suma total del préstamo. Es decir, cada año yo voy a ir amortizando 27 millones de pesos, eso me lo refleja el flujo efectivo, y lo que llevo al estado de situación financiera es del reflejo de lo que finalmente va quedando. Entonces, esto quedó 27 más 109 porque no he pagado nada. Esto quedó en el segundo año, que es 109 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya pagué una parte. Esto fue lo que quedó en el tercer año, que fueron 82 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya pagué una tercera parte. Esto fue lo que quedó para el cuarto año, que son 54 millones de pesos. Y por último, quedaría debiendo 27 millones de pesos, que eso se terminaría pagando en el año 6. O sea, nos quedaría un saldo por pagar para el año 6. Esto sería lo correspondiente a al efecto de la amortización de capital de haber pedido 137 millones. Por el otro lado, tenemos los gastos financieros. Entonces, los gastos financieros vamos a hacerlo siempre sobre saldo. El saldo, entonces, obviamente, del año anterior. El saldo en este caso era 137 millones por el 10%, que lo vamos a fijar. Entonces, corresponde a 13 millones de pesos. Voy a sacar la fórmula para que la observen. Aquí también voy a dejar esta fórmula para que la observen. Y aquí arriba voy a dejar esta fórmula para que puedan modelarla. Bien. Y entonces, si tiro de esta línea, observo entonces los intereses que voy generando año a año. Entonces, el primer año generé 13 millones de intereses, en el segundo año voy a generar 10 millones de intereses, en el último año voy a generar 2 millones de intereses. Van disminuyendo en la medida en que yo vaya amortizando capital. Estos son salidas de efectivo tal cual, entonces en el primer año pues no tendré salidas de efectivo, porque pues en el primer año no pagaría intereses, asumamos que yo pago vencido a un año, entonces pagaría mis primeros intereses dentro de un año, digamos que esta es la modalidad de crédito, que es lo que pagaría de intereses los 13 millones de pesos, y esto es una salida de efectivo. Se supone que entonces gastos financieros en el primer año no voy a tener, porque todo lo voy a pagar a un año, o sea, durante un año no voy a pagar nada de intereses, y en el segundo año voy a pagar los primeros 13 millones de pesos. Y de esta forma, entonces, coincidiría el pago de intereses que se reflejan en el estado de resultados con la salida de efectivo que efectivamente voy a sacar esos 13 millones de pesos en ese año. Entonces,
Así las cosas, ya puedo observar el efecto que tienen los gastos financieros. En particular, en el estado de resultados, voy a obtener que en este caso voy a tener una utilidad negativa de 69 millones de pesos, más gastos financieros, perdón, menos los gastos financieros. Entonces mantengo los 69 millones de pesos en pérdida. Y en este caso, pues sí, como tengo que pagar los 13 millones de pesos, entonces tengo los 79 millones de pesos en pérdida. Vamos a cambiar un poco esto para que obtengamos un estado de resultados con ganancia. Entonces vamos a bajar los gastos de venta al 5%. Vamos a dejarlo no al 11, sino al 5% para manejar un estado de resultado que dé positivo. Esto lo puedo hacer porque pues disminuir las comisiones a los vendedores o porque tuve canales de ventas más y distribución más baratos. Y adicionalmente voy a buscar que los activos se deprecien a más largo plazo. Entonces, ya observé y ya tengo activos fijos que deprecio a 10 años. Esto me mejora ostensiblemente los resultados y pasa a una utilidad gravable de 50 millones de pesos en el primero y 43 millones en el segundo. Los impuestos, entonces, los vamos a calcular en esta parte. Vamos a considerar que los impuestos son del 33%, vamos a poner acá 33%, y vamos a liquidar entonces los impuestos. Entonces, la utilidad gravable es de 50%, 50 millones de pesos, entonces vamos a poner que elija entre el máximo entre la utilidad gravable y cero. Si hay pérdidas, pues no deberían calcularse impuestos. Si hay ganancias, sí. Entonces, por eso ponemos este condicional y lo multiplicamos por la tasa de impuestos. Entonces, en este caso tenemos unos impuestos de 16 millones y en el año 2 unos impuestos de 14 millones de pesos. Con esto, llegamos a una utilidad neta de, ojo a la utilidad gravable menos los impuestos y obtengo la utilidad neta. Por fin llego a la utilidad neta porque ya tengo los gastos financieros, como ya tengo la utilidad neta, entonces ya puedo generar mi flujo de efectivo completo. Acá simplemente me están solicitando que llene la utilidad operativa. Acá ya cojo la utilidad operativa. Entonces ya puedo analizar el total de los ingresos. Tomo el total de los ingresos y el total de los ingresos está compuesto por la utilidad operativa que obtuve más la depreciación. Se le suma, ¿por qué se le suma la depreciación? Recuerden que la depreciación no es una salida de caja y estamos en el flujo de caja, entonces tenemos que devolverse. Realmente esta empresa hizo 110 millones de pesos sin tener en cuenta la depreciación, que es realmente un efectivo que entró porque la depreciación no salió, es una cuenta causal. Los proveedores efectivamente me dieron en especie 226 millones de pesos que han servido para financiar la operación. Los socios me dieron 545 millones de pesos y los bancos me dieron 137 millones de pesos. En total, tengo unos ingresos de 1.019 millones de pesos. Tengo unos gastos financieros en cero porque no voy a pagar intereses el primer año, no amortizo a capital el primer año, no pago dividendos el primer año, solo vamos a ver en el próximo video. Sí, tengo que pagar unos impuestos, pero ojo, yo los liquido en este año, pero los pago en el siguiente, porque no puedo pagar impuestos de un año que todavía no ha terminado. Entonces, en este año no pago impuestos aún, estos los voy a pagar acá, estos liquidados hoy, que en este año, que fueron de 16 millones de pesos, se van a pagar el próximo año. Ya nos vamos a dar cuenta que al no pagarlos, entonces entrarían a ser un pasivo, acá está, impuestos por pagar. Entonces, esa liquidación de impuestos, pues la vamos a meter ahí en el flujo de efectivo. Esa liquidación de impuestos que no metemos en el flujo de efectivo, lo metemos en el pasivo, queda ahí en el pasivo. Ya tenemos el total de egresos. El total de egresos va menos los impuestos que cero, menos los dividendos que cero, menos la amortización que cero, menos los gastos financieros que cero, menos el plan de inversión, serían egresos de 909 millones de pesos en total. Entonces el saldo acumulado de caja sería los egresos menos los ingresos, que en este caso serían 110 millones de pesos. Como es el primer año, no tengo saldo del año anterior. Si tuviera saldo lo sumaría, sino entonces el saldo acumulado, pues como su nombre lo dice, acumulado, si no tengo un segundo año que acumular, pues entonces simplemente
el mismo saldo de ese mismo año. Y esta sería la primera línea de la línea del estado de situación financiera, que es caja más bancos. Ahí ahora sí ya tengo el total de mis activos. Obtuve el total de mis activos, tengo el total de mis pasivos corrientes, obtuve el total de mis pasivos corrientes, el total de pasivos, que es pasivos corrientes más pasivos de largo plazo, obtuve entonces ya todos los pasivos corrientes, ya tengo el aporte de capital, que lo obtuve acá en el aporte de capital, entonces ya tengo el aporte, reservas, todavía no hemos analizado las reservas, otras reservas menos, utilidad del ejercicio, esa ya la liquidé, tengo acá la liquidación de la utilidad neta, utilidad retenida no tengo porque no tengo ejercicio del año anterior, y llego entonces, la suma de esas dos cuentas es el total de mi patrimonio del primer año. La suma del pasivo más el patrimonio, que son las dos fuentes de financiación, va a ser de 959 millones de pesos, y la resta entre el total de activos y el pasivo más el patrimonio me debe dar estrictamente cero, como efectivamente vimos. Entonces, ya vimos que una vez tengamos las fuentes de financiación, ya podemos cerrar los tres estados financieros, los cuales en este momento ya nos cerraron en cero. Para poder cerrar el segundo año, tenemos que ver conceptos como reserva legal y utilidad retenida, lo cual lo vamos a observar en el siguiente video.